Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Al Calor de un Tinto. 24 de febrero de 2022 se inicia lo que algunos llamarán una nueva confrontación global. En Ucrania se empieza a desarrollar una confrontación entre Occidente, Rusia y detrás también de contrapeso China. Una guerra que se desarrolla allí, en ese territorio, pero que tiene de fondo mucho más de lo que podemos apreciar. Se creía que iba a ser una confrontación corta, rápida, que Europa, Estados Unidos sacarían sus réditos de manera ágil. 24 de febrero de 2023, a un año, la guerra no termina, por el contrario, sigue intensificándose y sigue ampliando sus tentáculos a todos los países en el mundo. ¿Cuál es el balance? ¿Qué ha pasado hasta el momento y qué puede esperarse de esta confrontación que está afectando al mundo, que afecta a todos los países en diferentes escalas, pero los afecta a todos en términos de hambre, en términos comerciales, en el incremento de los precios de los alimentos, en temas de la inflación, precios de la energía, absolutamente en todo? Yanni, ¿cuál sería el balance de esta a un año de la guerra en Ucrania? Bueno, lo que uno siempre tiene que decir con la guerra es que nadie gana en una guerra, ¿cierto? Por lo menos los que confrontan la guerra, ninguno de los dos. Tanto el pueblo ucraniano como el pueblo ruso están ahorita sufriendo la guerra. Pero sí hay unos países que con la guerra no es que todos pierdan. Claro, los que la luchan sí, los que la sufren sí. Pero sí hay unos países que se han visto bastante... Y sectores empresariales. Bastante beneficiados con la guerra. El principal benefactor de todo esto es Estados Unidos, porque pues pasa a ser como la cabeza principal de la OTAN. Desaparece todo el bloque europeo, no en el aspecto económico, me refiero en el aspecto de ser una potencia como bloque. Ese bloque desaparece, prácticamente hacen lo que Estados Unidos les dice por mandato de la OTAN. Entonces, todas las líneas rojas que tenía, por ejemplo, Alemania, hoy se han roto, ¿cierto? Alemania ha mandado armas, Alemania te ha tenido que apoyar, ha tenido que romper económicamente, incluso a costa de sus ciudadanos, ¿cierto? Es decir, comprarle, curiosamente, gas licuado al petróleo o gas licuado a Estados Unidos 400 veces más caro que el que venía por un gasoducto como el Nord Stream 1, que acaba de recordar, fue dinamitado, volado, y hoy todavía pues, dicen que no se sabe, dice la OTAN, que no se sabe quién fue, que posiblemente fueron los rusos. Es decir, los rusos explotaron su propio gasoducto, el que les daba dinero. Y ya sabemos pues, que el Nord Stream 2, pues si el Nord Stream 1 fue dinamitado, este fue dinamitado con las sanciones y con las prohibiciones que incluso la misma OTAN le puso a Alemania para que no pudiese firmar. Se quedó en la parte técnica y ahí se quedó. Y ya pues es claro que ese proyecto no va a ir más. Entonces sí hay unos ganadores. Estados Unidos vendiendo armas, Estados Unidos siendo la cabeza de la OTAN, indiscutible, ordenándole a los otros países qué hacer. Lo último que vimos fue que ordenó que Alemania mandase sus tanques más modernos, los famosos Leopard 2, y ordenó al resto de países de Europa, Polonia, Finlandia, quienes tienen Leopard 2, que también los mandasen. Incluso no mandando ellos. Y esto pues generó un sinsabor, diría yo, y ellos de manera simbólica mandaron unos tanques. Entonces, la guerra hoy, uno puede decir que ha configurado unos nuevos ejes, desapareciendo totalmente Europa como eje, simplemente obedeciendo lo que Estados Unidos les indique. Y por parte de Rusia hay que decir que lo que ha pasado es que el miedo que tenían de que los países fronterizos ingresaran a la OTAN, creo que fue un empujón bien fuerte para meterlos a la OTAN. Es decir, lo que ellos indicaron era un motivo de la guerra, y es desnazificar Ucrania. No sé eso hasta qué cierto punto pueda fungir como realidad, porque pues si bien hay un batallón abiertamente nazi, el Azov, pero eso no era todo el ejército ni esto la población. Realmente esto era una disputa más por territorio, por el Donbass, por consolidar el Donbass. Lo que pasa es que no se está peleando con Ucrania, se está peleando con la OTAN. Esto es lo que se conoce como una guerra proxy.
es que uno manda al otro a que pelee por uno, pero uno le entrega todo para que él ponga el territorio, ponga los muertos, ponga todo el sufrimiento, y yo lo único que pongo son armas y me lucro de lo que está pasando. Y creo que en este momento el mundo está a puertas de una crisis económica, a excepción de Estados Unidos, que curiosamente el año pasado era todas las firmas financistas y todas las firmas que regulan todo el tema de calificar esto decían que venía la peor crisis económica en la historia, y curiosamente arrancan el año diciendo no va a ser tal. Y no va a ser tal porque la guerra les está beneficiando bastante. Entonces tenemos un beneficio, unos países que se han lucrado, unas empresas, curiosamente las empresas de energía se han lucrado, Estados Unidos vendiendo su gas licuado y muchísimo más caro, y la industria armamentista que se ha disparado enormemente en su flujo de dineros y en flujo de materiales. Entonces tendremos ahí también un escenario, pero esta confrontación ha golpeado al mundo. Lo ha golpeado en términos de alimentos, abastecimiento de alimentos, en términos también de la inflación, en términos de las rutas comerciales. Pero también generó del otro lado, China, Rusia, India, etcétera, el surgimiento de un nuevo orden económico. ¿Qué decir frente a esos dos asuntos? Frente al tema mundial, obviamente estos dos países son potencias de exportación de insumos agrícolas para el cultivo. Eso se está viendo en todo el mundo, mermado, se está requiriendo otras rutas, otros proveedores, y eso no es fácil, porque cuando usted le delega a un país o a una región ciertas cosas, cambiarlo es difícil. De eso está dando cuenta Europa, que no ha podido en este momento todavía cambiar de quién sea su proveedor de gas, porque el gas del mundo prácticamente ya está destinado en su gran mayoría a China. Entonces, la guerra claramente está poniendo en jaque la alimentación. O sea, lo que puede venir de cuenta de la guerra es una hambruna, no solamente por el cambio climático, que ayuda, sino porque cultivar es muy costoso. Entonces, como se está volviendo tan costoso cultivar, de cuenta de que no hay insumos para ello, entonces viene una hambruna, porque ya lo dijo la FAO, o sea, lo acaba de decir la FAO, lo que viene es una hambruna, pero ¿quién sufre esa hambruna? La sufren más los países con menor capacidad. Entonces, volvamos a mirar a África, volvamos a mirar al sudeste asiático, volvamos a mirar a Latinoamérica, porque serán las regiones golpeadas con la hambruna. Bien, entonces va quedando también ya de fondo una arquitectura jurídica, política, cultural, global, que se está recomponiendo, se está reinventando. Un orden multipolar, nuevos focos de poder económico, que poco a poco transitan hacia el uso de monedas propias o nuevas propuestas de monedas que no pasan por el dólar. Y eso ya es otro asunto. Tendríamos también un orden global que transita hacia nuevos acuerdos, porque los acuerdos que se construyeron y la arquitectura que se tejió después de la Segunda Guerra Mundial, pues poco efecto hacen y también se incumplen. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, lo ha dicho Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, todos los objetivos van para atrás, no se van a cumplir, la pobreza va a seguir, la extrema pobreza va a seguir, el hambre va a aumentar, etc. Es decir, perdimos en ese andamiaje institucional para superar los problemas sociales. Por el contrario, se van profundizando. No por la guerra, ya venían, pero la guerra los profundiza. Entonces estamos asistiendo a la emergencia de un nuevo orden global en donde los países como del sur tendrán también una tarea. Guterres también en la última conferencia que dio en Davos, en la cumbre de Davos, lo dijo muy claro. Hay ya una fractura del mundo en orden económico, Oriente-Occidente, y una fractura entre el norte y el sur. Va a ser difícil construir y tejer en esas lógicas. Es decir, hay que analizar muy bien ese contexto para saber nosotros, Latinoamérica, cómo nos ubicamos, porque tenemos recursos, tenemos agua, tenemos capacidad de producción de energía, llamaríamos limpia, entre comillas, y todos los insumos que se requieren para que esos países potencia, como siempre, se recuperen. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de nosotros?
Pues sale una noticia, curiosamente, con el tema de la hambruna, y es que uno de los principales compradores de tierra en este momento es Bill Gates. Es decir, que hay una información que nosotros estamos hablando acá, pero que otros la capitalizan. Es decir, esas grandes corporaciones representadas y representando esos estados, sus países potencia, entienden eso y entonces efectivamente si hay una hambruna, pues van a cultivar. ¿Dónde? ¿A qué territorios van a ocupar? ¿Qué territorios van a tomar? Y eso también lo está haciendo China. Desde hace años lo viene haciendo, viene comprando tierras. Pero no de forma altruista, lógicamente. Obvio. Pues uno puede decir que el silencio de China es porque también económicamente se está viendo lucrada. O sea, se está viendo lucrado porque están tratando de renegociar el gas. Entonces ellos sí están renegociando el gas, pero a mejor precio. Entonces, no es que el silencio de China sea diplomático, sí, siempre ha sido diplomático, pero creo que es más desde el ámbito económico. Y Latinoamérica, pues nuevamente, desgraciadamente, somos vistos como eso, como el patio trasero de la potencia, digamos, de Occidente, pero tristemente también creo que somos vistos como el patio trasero de la potencia de Oriental, ¿cierto? Porque digamos que los acuerdos con China y con Rusia son desde el ámbito de endeudamiento, son desde el ámbito de ceder infraestructura. Es decir, China no se volvió el constructor de metros del mundo porque sí, es porque son un buen negocio, pero también genera una dependencia tecnológica, económica y de endeudamiento. Entonces, yo no podría decir, claro, lo que pasa es con los Estados Unidos es que el imperialismo norteamericano lo que viene es con violencia y con guerra y financia golpes de Estado y todavía lo hace, ¿cierto? O sea, estamos a puertas del golpe de Perú, ¿cierto? Luego de la visita de la OEA. China no está haciendo eso, pero no podemos ser ingenuos de creer de que los intereses chinos pasan necesariamente por el meridiano de los intereses nuestros. No, son intereses imperialistas también. Entonces, la guerra lo que ha permitido es que las potencias por fin como que coloquen las cartas sobre la mesa. Necesitamos estas regiones, es decir, las visitas, por ejemplo, la visita esta semana de Alemania por todo África, eso no es, esto como que es un volver a una Primera Guerra Mundial, donde las potencias iban a visitar a sus colonias. Nuevamente lo están haciendo, solo que ya sus países, entre comillas, son independientes. Hay 4 o 5 guerras civiles en este momento en África. Entonces, nuevamente van a ver cómo pueden hacerse a sus recursos. El sudeste asiático nuevamente genera una dependencia terrible armamentística OTAN, China. Entonces nuevamente el territorio como que empieza a configurarse en razón de los imperios, en razón de esa guerra que nos parece muy lejana, pero que empieza a determinar para qué somos buenos. Y nuevamente nos pone el lugar de ser esa despensa de recursos estratégicos, como lo nombró Estados Unidos con la jefe del comando. Es que esos recursos son estratégicos, pues no para Colombia ni para los países, estratégicos para nuestra seguridad nacional, lo nombra así. Así es. Bien, nos queda entonces el análisis desde los pueblos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones étnicas, que son las que están sufriendo y las que estamos sufriendo esa embestida, ese reordenamiento de potencias en el marco del mismo modelo económico, capitalista. No hay otra, no hay un socialismo, no, es capitalismo. Entonces tendríamos nosotros desde las organizaciones sociales y comunitarias colectivas ver cómo juntamos fuerzas para ir tejiendo otros mundos posibles. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Al Calor de un Tinto.